Comenzamos con este video el tratamiento de la segunda operación del intelecto. Los videos anteriores se los habíamos dedicado a considerar la primera operación del intelecto, que se llama simple aprehensión, por medio de la cual obtenemos los conceptos, que son como las formalidades, las formas de las cosas. Recordarán ustedes que hablábamos de que las cosas que existen, nosotros mismos y todo lo que nos rodea, está constituido de formalidades. Cuando decimos que el perro tiene 30 centímetros de altura, o que el árbol es verde, o que el hombre es animal racional, todos esos predicados son formas, son formalidades, aspectos formales de las cosas, que precisamente las aprendemos por medio de la primera operación del intelecto, que se llama simple aprehensión. Bien, la segunda operación del intelecto, la segunda operación por medio de la cual nuestra inteligencia busca el conocimiento de la verdad, que es finalmente el objetivo de la inteligencia, se llama juicio. La segunda operación de la inteligencia se llama juicio. Les pongo aquí en la pantalla la definición de juicio que pone Gret en el manual de filosofía escolástica, de filosofía aristotélico-tomista, que él escribió ya hace como 100 años y que es un clásico. Él dice, les leo: Actio intellectus qua componit vel dividit affirmando vel negando. Eso significa, el juicio es un acto, una operación del intelecto por medio de la cual compone o divide, como si dijéramos une o separa, junta o separa, afirmando o negando. ¿Qué quiere decir esto? Este video quisiera que fuera dedicado a comprender la naturaleza del juicio, que es la segunda operación del intelecto. Acción del intelecto. El juicio es una acción de nuestra inteligencia, es una operación de nuestra inteligencia, que sigue en el orden lógico de las cosas, sigue a la aprehensión de los conceptos, porque fíjense ustedes que simplemente tener conceptos en la inteligencia, en la memoria, en la cabeza, pues no es suficiente para conocer las cosas. Yo puedo tener muchos conceptos en la cabeza, decir verde, blanco, 3, 8, capital, planeta, luna, razón, inteligencia, un montón de, digamos, palabras, conceptos. Pero eso todavía no me ayuda a conocer la realidad, las cosas. Para poderlas conocer yo tengo que tomar esos conceptos que he abstraído de la realidad que me rodea y empezar a juntarlos en frases o en juicios, que precisamente se llaman juicios porque así como un juez al dar su sentencia determina lo que son las cosas, pues así nuestra inteligencia en esa segunda operación emite un juicio, emite una sentencia sobre la realidad y dice esto es así. Por eso la manera, digamos, de representar el juicio siempre ha sido con la fórmula S es P, sujeto y predicado. Tal sujeto es con tal predicado. Entonces, necesitamos esa segunda operación de la inteligencia. Precisamente las tres operaciones de la inteligencia de las que estamos hablando, simple aprehensión, juicio y razonamiento, de la que hablaremos más adelante, Dios mediante, son completamente necesarias para la actividad de la inteligencia. En la primera operación obtenemos los conceptos, que son como la materia prima. En la segunda operación, que es el juicio, tomamos esos conceptos y los juntamos en juicios afirmativos o los separamos en juicios negativos. Y en la tercera operación, que es el razonamiento, tomamos juicios, ya no conceptos solamente, sino juicios, y por medio de juicios que ya conocemos,
llegamos a una verdad o a una conclusión que todavía no conocemos. Les pongo un ejemplo para que vaya quedando un poquito más claro. Tenemos dos juicios ahí en pantalla. Uno dice Dios es omnipotente. El otro dice Dios no es material. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos tres conceptos, ¿cierto? En el primer juicio tenemos dos conceptos, el concepto Dios y el concepto de omnipotencia. Y en el segundo tenemos de nuevo el concepto Dios y el concepto de materialidad o de lo material. En la primera operación de la inteligencia, la simple aprehensión, nosotros podemos comprender el concepto Dios y también podemos comprender el concepto o aprehender mejor el concepto de omnipotencia y también el concepto de lo material, que es la materialidad. Aquí hace referencia a ese concepto. Pero en esa primera operación de la inteligencia todavía no hacemos afirmaciones, todavía no estamos afirmando nada ni negando nada. Por eso es necesaria esa segunda operación, en la cual, como decíamos hace un momento, componemos o dividimos. ¿Se acuerdan la definición de Gret? Acto u operación del entendimiento por medio de la cual componemos o dividimos. ¿Cómo así que componemos o dividimos? Pues fíjense ustedes el primer juicio. Dios es omnipotente, es un juicio afirmativo. Estamos afirmando que Dios tiene la omnipotencia o que la omnipotencia, esa formalidad, está en Dios, se da en Dios, se identifica con lo que Dios es. Dios es omnipotente. Entonces estamos componiendo, por eso el juicio, los escolásticos, los medievales, lo llamaban compositio vel divitio. Esa era la definición que tenían los medievales de juicio. ¿Qué es el juicio? El juicio es la compositio o la divisio. Componer o dividir. Unir, componer. ¿Componer qué conceptos? En los juicios afirmativos, como este de Dios es omnipotente, componemos en una sola realidad esos dos aspectos. Por un lado el sujeto, Dios, y por otro lado el predicado, que es una formalidad, la omnipotencia. Y decimos, en un juicio afirmativo, Dios es omnipotente. Es decir, esa formalidad que es la omnipotencia, la unimos, la componemos con ese sujeto que es Dios y decimos Dios es omnipotente. Ahí hay una unidad. Y en el segundo juicio, Dios no es material, es un juicio negativo. Lo que estamos haciendo es tomar el concepto Dios y el concepto de materialidad y no los estamos componiendo, al contrario, los dividimos, ¿sí? Compositio vel divitio, eso es el juicio compone o divide, compone en los juicios afirmativos, donde estamos afirmando algo, y divide en los juicios negativos, donde estamos negando. En este caso estamos negando la materialidad en Dios, estamos diciendo que Dios no es material, ¿sí? Eso que en la primera operación de la inteligencia, la simple aprehensión, entendemos cuando decimos materialidad. Esa formalidad, estamos ahora negando que eso se dé en Dios. O sea, estamos dividiendo un sujeto, Dios, de una formalidad que es la materialidad. Eso se concreta en un juicio, en una sentencia. Y decimos Dios no es material. Entonces, aquí hay dos ejemplos, digamos, sencillos para comprender lo que es un juicio. Segunda operación de la inteligencia. Acto u operación de la inteligencia por medio de la cual componemos o dividimos ¿qué? Conceptos. Conceptos que tenemos que haber primero abstraído, aprehendido por medio de la primera operación de la inteligencia, a través de la cual tenemos esa materia prima de los conceptos con los cuales después elaboramos los juicios. Bien, vamos a dejar hasta acá y en el siguiente video abordamos dos temas que tienen que ver con esta segunda operación de la inteligencia, que son un poquito secos, por decirlo así, los temas, pero que ayudan mucho a ejercitar la cabeza, son como un ejercicio mental. ¿A qué tema me refiero? Me refiero a los temas de la oposición de los juicios y a su conversión, oposición y conversión, ¿sí?
Esos son dos temas un poquito secos, pero los vamos a ver porque vale la pena ejercitar en ellos la inteligencia.